Bienvenidos, bienvenidos a este espacio de Este dolor no es mío. Si nos desean encontrar en redes sociales, pueden buscar como Criar y Guiar. Este dolor no es mío, tiene un lenguaje nuclear. Y bueno, dentro del lenguaje nuclear que habíamos visto la clase anterior, que era voy a desaparecer, quedaré aniquilado, nos da un repaso, un recuento del manifiesto del origen o de la falta de seguridad, del miedo que está en esta familia, en una persona, en un miembro de 75 años de edad que había padecido en el holocausto. Entonces, este chico literalmente había sido arrancado, esta persona a la cual estaba recordando el chico que iba a la consulta, habían sido arrancados del entorno familiar, de sus hogares, en el pueblo donde habían vivido toda su vida. Y es importante observar cómo le afecta estos crímenes, afectan directamente al núcleo familiar, tanto la persona o la familia que recibió el daño como la que hizo el daño. Entonces, la clase anterior habíamos estado viendo cómo reconocer las frases puente, ¿sí? Entonces, estas frases puente pueden darnos la oportunidad, en el caso de Sach, ¿qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir castigo correspondiente? ¿Qué familiar tuyo pensaba que merecía que lo mataran a tiros por algo que había hecho? ¿Qué miembro de tu familia murió a tiros sin que la familia pudiera dedicarle el duelo de vida? ¿Ok? Entonces, aquí nos permite saber, de acuerdo a su queja nuclear, las preguntas es, ¿qué miembro de mi familia? Requiero conocer al miembro de mi familia. ¿Ok? Entonces, quisiera que ustedes pongan en sus preguntas puente, todas tienen, me ponen un corazoncito si tienen listo el cuadernito con el que están apuntando. ¿Sí? ¿No? Sí, Ok, tienen el cuadernito, perfecto. Entonces, en el cuadernito pueden preguntarse qué miembro de su familia. Eh, en este caso de Zach era un crimen, pero en el caso de ustedes, ¿qué podría ser? ¿Quién lastimó a un niño? ¿Quién perdió a un familiar? Entonces, una vez que tenemos reconocida la pregunta puente, luego venimos a reconocer el miembro de la familia. Entonces, puede ser que hayan reconocido que era el abuelo, que era el bisabuelo, que era la abuela, que era la bisabuela, la que perdió un hijo, o era la tía la que se realizó un aborto y murió en el intento. Entonces, una vez que yo ya reconozco el miembro de mi familia, que ya tengo una idea más clara de qué persona fue, el que tiene ese origen de mi miedo, ¿sí? Una vez que ya tengo reconocido a la persona, ahora voy a bajar mi cabeza. Quiero que todos, por favor, y vamos a respirar hondo por esta persona que la han reconocido. Vamos a respirar hondo por esta persona que quizás no tuvo la oportunidad en vida de sanar su dolor, de transitar su dolor y que ahora nos conecta esta oportunidad de sanar nuestro linaje. Entonces, una vez que yo ya conecté con esta persona, que puede ser abuelita, puede ser mamá, puede ser incluso una persona que aún no haya muerto, pero que no puede liberarse de este dolor, conecté con ella, sé qué persona es y después voy a pedir a esa persona que sepa que no no va a quedar en el olvido, ¿sí? Y que será recordada con amor. Visualiza a la persona e imagínala que está en paz. No, abuelita no va a quedar en el olvido. Le vamos a desear lo mejor a la abuelita.
en este caso al abuelito, al tío, a la tía. ¿Ok? Quiero que hagan este ejercicio, ustedes mantengan los ojos cerrados, por favor, y vamos a bendecir a esta persona. Vamos a bendecir a la persona que estuvo pasándola mal. Vamos a bendecir, y bendecir no quiere decir que voy a juzgarla si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo, porque yo no tengo el derecho de ir juzgando a las personas que vivieron antes que mí. ¿Ok? Entonces, voy a bendecir a esta persona y sentimos que esta persona nos otorga también su bendición. Cuando sentimos esta bendición que es bidireccional, también quiero que conecten con, perdónenme que se me escuchó quiero que conecten, por favor, con la queja nuclear que tienen, con esa palabra que se habían repetido, ¿sí? Yo deseo morir, yo merezco que me maten. ¿Cuál era mi queja nuclear? ¿Cuál era mi frase nuclear? Entonces, recuerden esa frase que les ha permitido conectar con el dolor de esta persona que vivió antes que ustedes. Entonces, recuerden que le van a entregar, vamos a entregar simbólicamente esta queja que no nos pertenece, que nos ha unido y que ahora va a ser motivo de poder bendecir a esta persona. ¿Ok? Ustedes pueden desearle lo mejor, pueden hacer una oración para esta persona, bendiciéndola, permitiéndole que sepa que no va a quedar en el olvido, que agradecen este miedo que les ha juntado, que los ha conectado, pero que reconocen que este miedo no es suyo. Reconozco que este miedo no es mío, que es tuyo, que sufriste, que pasaste mal y que de ahora en adelante yo trataré de ser lo más feliz posible, honrando la oportunidad que tú no tuviste de ser feliz. ¿Ok? Quiero que me cuenten cómo se sienten, están haciendo el ejercicio. Me gustaría escucharles. ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Sienten una carga? ¿Sienten un alivio? ¿Pudieron conectar con el ejercicio? En mi caso sí vino como una sensación de cómo no imagino el dolor que sintió ese momento mi mamá, el no tener la oportunidad de despedirse de mi hermana. Ujú, eso. Ok, bendices este Sí. dolor que aún carga, que quizás ni ella sabe que aún le duele, ¿cierto? Sí, exacto, porque la verdad no, creo que no, yo no he topado ese tema hace mucho tiempo, pero creo que en algún momento le preguntaba a mi hermana cómo fue el momento en que mi mamá se enteró que a mi hermano lo mataron. Entonces, solamente era como que mi mamá estaba viajando, se regresó y luego trataban de traer acá a Quito, pero ya en el camino él murió. Entonces, fue algo como que ni siquiera ella pudo Despedirse y honrar el... pedirse yo, exacto, y yo por lo menos escuchar una palabra de él. Entonces, yo creo que sí fue un dolor muy grande para ella y mucho más
el no poder hacer, como decir, justicia en, de este accidente, ya que a mi hermano lo mataron unos policías. Entonces se quedó eso como decir, eh, no hubo justicia. Mi mamá hizo todo lo posible para que estas personas como que de una u otra manera paguen lo que le hicieron a mi hermano, pero mi mamá en ese entonces no pudo hacer justicia a mi hermano. Ujú. Entonces eso. Conectar con el dolor de alguien te permite también sanar ese linaje para nuestros hijos, ¿ok? Este puente que nos ha permitido conectar con la persona, honrarla y bendecirla. Entonces, las frases nucleares tienen 10 atributos. Estar asociadas a un hecho traumático en la historia familiar o en nuestra infancia. En el embarazo, mamá quizás recibió hizo quizás algo normal en su día a día, pero estaba en constante violencia o quizás murió alguien. Entonces también en mi historia familiar puede ser no solamente con otros, sino también en mi infancia, ¿ok? En el embarazo de mamá. Aunque tiene muy pocas palabras, es dramática esta frase nuclear. Sí, esa frase nuclear de voy a morir, voy a ser destrozado, devorado. Esa frase nuclear tiene este drama, ¿sí? Yo o ellos puede ser mi frase nuclear en primera o en tercera persona. Eh, yo voy a terminar loca, yo voy a estar desquiciada, voy a estar arruinado. Esta es nuestra frase nuclear. Puede servir para recuperar recuerdos de los traumas que no se pudieron integrar. Sí, entonces eso es una oportunidad. Esta frase nuclear lo que me permite es sanar aquellas cosas que no se recordaron, que no se dijeron, como dijo Dianita. Es importantísimo el hablarlo. Y quizás ella, por no topar una herida, por no causar nuevamente dolor, se mantiene en silencio. Pero por el contrario, las personas creen que dejar de hablar de algo que duele va a sanar. Y por el contrario, entre más lo hables, más lo digas, más tu cerebro puede irlo trabajando, organizándolo, puede recrearse, resignificarse este dolor que en vez de al ser callado pasa de generación en generación, se puede ir sanando. Lo importante es hablarlo, ¿ok? Y nos da la oportunidad de recuperar el lenguaje perdido de un trauma y para localizar el origen del lenguaje dentro de nuestra historia familiar. Puede proporcionarnos un contexto como el que nos dice Dianita para entender las emociones, las sensaciones y los síntomas que ahora estoy viviendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me conecta con mi mamá la muerte de mi hermano y cómo vivió mi familia este dolor, ¿sí? Entonces, más que apuntar a los síntomas, porque a veces decimos, sabes que estás enfermo porque tienes amargura en tu corazón, por eso te da esta enfermedad. Más que los síntomas, es directamente apuntar a la causa, es buscar la raíz, es buscar el origen para ayudar a ver de dónde esta raíz le duele tanto, qué le duele, ¿sí? Si ustedes tienen un diente, tenemos una muela que está dañada y la raíz de esta muela está dañada, por más que nosotros hagamos un diseño de sonrisa, hagamos cualquier cosa porque luzca por fuera bonita, la raíz está lastimada y mientras no tenga una solución se sigue hinchando la cara, se lastima el hueso, el maxilar, pero, pero a veces el dejar de hablar decimos como que no va a existir y el dolor, al igual que mi muela, necesita un tratamiento. ¿Ok? Necesita ser visto, por más que mi raíz esté allá adentro, esa muela necesita ser curada. Y asimismo es el miedo, asimismo es el dolor que se está pasando de generación a generación. Siempre va a buscar una manera de salir, porque está ahí esa raíz. Y recuerden que nosotros estamos conectados a nuestra familia, así dejemos de verlo. Entonces tiene la intención de que nosotros tengamos esta queja nuclear, esta frase nuclear, es que podamos tener el poder de liberarnos del pasado y nos permite sanar a nuestro linaje, sanar nuestra raíz.
Entonces, por eso es importante trazar el mapa de nuestro lenguaje nuclear, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesito el mapa de mi lenguaje nuclear? Ejemplo, no estoy integrada, tengo esa sensación de que estoy fuera de lugar, me siento invisible, nadie me ve, me parece que estoy observando la vida, pero que no estoy dentro de ella. Entonces puedo escribir los descriptores nucleares sobre mi madre, sobre mi padre. Mamá era amable, mamá era cariñosa, deprimida, preocupada, distraída, la culpa de no haberse ocupado de mí. Yo tenía esta sensación que realmente era que ella no me cuidaba, sino que yo la cuidaba a ella, que yo solucionaba las cosas, que yo maternaba a mis hermanos, mis hermanas, o culpo a mi papá de haber sido distante. ¿Qué exactamente es lo que voy reconociendo de mi lenguaje nuclear? Y una vez que he reconocido la frase nuclear, la queja nuclear, tengo ya un mapa, ¿sí? Ya tengo reconocido a la persona, a la familia, al miembro de mi familia. Y luego viene el trauma nuclear. Las atrocidades no se dejan de enterrar. En las tradiciones populares abundan los fantasmas que se niegan a descansar en sus tumbas hasta que sus historias no se dan a conocer. ¿Ok? Este es extracto de un libro que es Trauma y Recuperación. Entonces, dentro del trauma nuclear, las 4 herramientas del mapa nuclear son poner su orden, la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. De 2 maneras podemos ir abriendo, como ir desmenuzando, ¿sí? Ir detallando qué exactamente pasó. Entonces hay varias cosas, entre ellas la pregunta puente, ¿sí? Esta pregunta puente que me da la oportunidad de saber qué miembro de mi familia o de mi sistema familiar pasó por esto. ¿Quién le hizo daño a un niño? ¿Quién no ha velado por la seguridad de un miembro de la familia, de los niños? ¿Quién abandonó, por ejemplo, el papá que abandonó a sus hijos, a su familia? El papá que no se quiso hacer cargo, el papá que cuando se enteró que mamá estaba embarazada se fue. Eh, ¿Quién se puede haber sentido culpable de haber tomado decisiones que hirieron o dañaron a un niño? ¿Qué niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono, malos tratos o fue entregado en adopción? ¿Ok? Entonces es tan importante en el caso, por ejemplo, en el caso de Lisa, ella creía que, bueno, su madre era súper sobreprotectora y allí viene que a su hijo, perdón, a alguien, a qué miembro de la familia se le murió un hijo o una hija, ¿no? Entonces, esta sobreprotección es una máscara de rechazo. Cuando yo soy muy sobreprotectora con mis hijos, y es algo de conciencia, porque no sale de la noche a la mañana, uno tiene que ser consciente que está sobreprotegiendo a sus hijos, y allí viene también, ¿a qué miembro de mi familia se le murió un hijo o una hija? ¿Qué miembro de mi familia no pudo cuidar de la seguridad de su hijo o de su hija? ¿De dónde nace esta sobreprotección? Esta idea de que mi hijo se va a morir, se morirá, a mi hijo le va a pasar algo terrible. Entonces, esta máscara de la sobreprotección es el rechazo, es decirle al hijo, yo lo hago por ti porque creo que las cosas más simples no las puedes hacer tú. Entonces, aniquilo su autoestima porque le digo a este hijo que lo más fácil no lo puede hacer. Y entonces yo se lo doy haciendo. Y al contrario de creer que esta sobreprotección ayuda al hijo, realmente lo aniquila porque mamá, que es la persona que es mi mundo, significa que mi mundo no cree que yo soy capaz de salir adelante. Y por eso hace cosas fáciles por mí, por ejemplo, por eso eh, tiende a prepararme todas las cosas que yo tendría que hacer. En vez de que yo aprenda a caminar normalmente, ella va quitándome obstáculos, porque de una manera u otra hay un rechazo a la capacidad del hijo a poder afrontar
la adversidad. Entonces eso lo crea en su inconsciente como débil, como que no puede, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio que es identificar esa pregunta puente, qué familiar, y mis preguntas puentes para mi genograma, ¿ok? Entonces, dentro de este genograma, la frase nuclear, les voy a pasar la imagen para que ustedes puedan ver la frase nuclear y puedan trabajarlo, ¿ok? Entonces, el genograma es en una hoja de papel en blanco, vamos a poner puntitos o vamos a poner círculos o rectángulos para identificar a los, perdón, rectángulos cuadrados para los varones de mi familia y círculos para las mujeres de mi familia, acompañado de cada uno de los traumas importantes, ¿sí? Destinos difíciles que vivieron, divorcios, y puedo ir viéndole allí exactamente qué destino tuvieron, ¿no? Entonces voy a hacer mi genograma. En mi hojita de papel voy a poner círculos, unos círculos para las mujeres y unos rectángulos para los varones, ¿sí? Entonces en mi genograma voy poniendo al lado de los círculos todos estos traumas o cosas relevantes que creo de cada uno de ellos. De esa manera, ustedes van a tener el tiempo de completar todo su genograma con la tranquilidad, con la calma. ¿Para qué? Para que usted podamos ver este cuadro y podamos ver en nuestra familia todas esas raíces de dolor. A veces es muy complicado entender por qué cada vez que nos reunimos con nuestra familia salimos con pesadumbre, salimos agotados, cansados, y viene mucho del dolor que asfixia, que lastima, que lacera la relación normal, porque es todas esas raíces que no se dijeron, todo esto que no se comparte y que cada persona va llevando allí adentro. Entonces, les voy a compartir, les voy a dejar esta semana como para que ustedes hagan sus genogramas, para que vayan conociendo a su familia. Recuerden que dijimos que esto iba a ser lo más vivencial posible. Ustedes tienen que escribir, levánteme en corazoncito si tienen a la mano un esfero y una agenda. ¿Qué vamos a escribir? Nuestra queja nuclear, nuestra frase nuclear, nuestra pregunta puente, ¿ok? Corazoncito, listo. Queja nuclear, frase nuclear, pregunta nuclear. Pregunta puente, por decir, ¿ok? Entonces tendrían dos hojitas que hacer, su genograma con círculos para las mujeres y cuadraditos para los varones, ¿ok? Entonces, hasta allí nos vamos a quedar para ir entendiendo el trauma nuclear. Tengo una persona que está enferma aquí también, se contagió. Entonces, una vez que hemos finiquitado este tema, pasaríamos a lo siguiente, que es las vías de reconexión. ¿Por qué voy a adelantarme el tema de las vías de reconexión? Es porque es importante que no solamente vamos a ir a indagar, porque vamos a ir como observadores, no como jueces, es indagar y es permitirnos entender para integrar. El ser humano forma parte de un todo, aunque se ve a sí mismo y vive sus pensamientos y sentimientos como si estuvieran separados de todos los demás, es como una especie de espejismo de su conciencia. Esto lo dijo Roberto Marcus en el 12 de febrero de 1950. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere con este espejismo? Entonces, es la idea de que estamos separados de lo que nos rodea, así como vivieron los que vivieron antes de nosotros. Pero es como que a veces repetimos o estamos conectados con miembros de nuestro sistema familiar y venimos a repetir sus historias, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, cuando esta conexión es inconsciente, yo odio que mi mamá sea mandona y como no he conocido la raíz de su dolor, como no puedo conectar con esta persona de manera inconsciente, voy a estar atada a repetir
la historia familiar. Odiaba que mi papá era borracho y no traía para la casa. Crezco y también soy borracho y me consigo una esposa que es sumisa y que obviamente eh, yo tampoco le doy dinero y no me interesa cómo lo va a solventar. Tengo el mismo nombre que mi papá y mi papá tiene el mismo nombre que mi abuelo y mi abuelo era también borracho. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos conexiones inconscientes, porque aunque rechacemos a nuestra familia, siempre vamos a estar conectados de manera inconsciente por algo positivo o algo negativo que nos junte, sobre todo el dolor, si son esas familias que no comentan o no, o cada vez que pasa algo displacentero lo ocultan. Hay mucha gente que va ocultando violaciones, eh, golpes, porque cree que al no decirlos ya va a pasar, pero no pasa. Cuando hacemos este proceso de investigar, de reconocer, de validar el dolor de la persona, podemos ir al siguiente paso que es integrar, hacer las paces con mi historia familiar, escribir el lenguaje nuclear que tiene esta carga máxima emocional, o sea, esta carga que tiene así como que nos quita el aire, eh, nos suprime, nos impide seguir con nuestra vida normal. Y podemos de a poquito, una vez que ya han conectado con su árbol, podemos ir creando frases curadoras personales. Eso es lo importante, hacia allá vamos, hacia crear frases curadoras personales que nos permitan entregar el dolor que nos conectaba y conectarnos por la compasión. Es decir, tú y yo nos conectamos por la memoria del dolor. Abuelita y yo nos conectamos por esta memoria de dolor. Pero ahora vamos a crear una frase curadora para conectarnos por la compasión. ¿Les hace sentido que podamos abrazar a nuestras abuelas, a nuestra madre, a nuestro linaje desde una perspectiva compasiva? Me mandan un corazoncito. ¿Ok? Sí, las tengo todavía entre nosotras. Sí, están aquí. Ok. Voy a darles algunos ejemplos de frases curadoras. Algunas frases curadoras pueden ser: te prometo que viviré plenamente mi vida en vez de volver a vivir lo que te pasó a ti. Lo que te pasó no habrá sido en vano. Lo que pasó me servirá de fuente de energía. Valoraré la vida que diste haciendo cosas buenas con ella. Haré un gesto significativo para dedicártelo. Puedo regalarle flores, puedo ir al cementerio donde estuvo, puedo hacer una ofrenda, puedo hacer cartas diarias de gratitud, puedo, puedo escribir una frase cada vez que venga este miedo para recordar que no es mío, sino es de esta persona. Encenderé una vela por ti, haré una vida plena en tu honor, viviré mi vida con amor, haré que de esta tragedia salga algo bueno. Ahora lo entiendo, sí, ahora lo entiendo. Entiendo las cosas que se vienen para mi bien. Cuando yo comienzo a tener frases que cobren sentido desde la compasión, comienzo a ofrecer la curación que quizás en su momento no tuvo, el aliento a esta persona que fue sacada del núcleo familiar. Luego puedo imaginar, puedo conectar con mis frases nucleares sanadoras y puedo entender, es posible que algunos me falten recuerdos, que no conozca toda la historia cuando ustedes estén haciendo su genograma. Puede que se queden cortos. Mi familia tiene una particularidad que tenemos apellidos que no nos pertenecen, tanto de lado y lado. Creo que no es casualidad que nosotros venimos con una historia que no es nuestra, de acuerdo a los apellidos.
y no tenemos un origen como muy claro, sobre todo por el lado de mi papá tampoco lo tenemos, por el lado de mi mamá por años ella incluso no lo tuvo. Entonces, nuestros orígenes son como dudosos, sí, no sé si se podría decir así. Los orígenes de nuestros padres son dudosos. eh, y bueno, allí hay un contexto familiar bastante fuerte para que no tengamos, ni mis papás tengan el apellido que les corresponde. Y hay un lío en nuestros orígenes. Entonces es muy bonito saber que también podemos poner una foto del familiar, eh, escribir una carta y poder resignificar este dolor. Entonces, el día de hoy avanzamos hasta aquí. La próxima semana vamos a cerrar el libro con más frases curadoras. Vamos a trabajar